En el paso a paso de hoy vamos a elaborar estos moños o lazos con mostacillas teniendo como base el alambre, así que quédate durante todo este tutorial porque es muy sencillo y quedan súper bonitos. Y con ellos vas a poder armar aretes o, si lo prefieres, esta linda cadenita o collar que tengo aquí. Yo soy Ana, te doy la bienvenida a este canal que se llama Fobiler. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, activar las notificaciones y por supuesto darle un like a este video. Y no siendo más, es momento de empezar. Para este diseño voy a utilizar alambre calibre 24, voy a cortar 25 centímetros, que es lo que voy a utilizar para realizar cada lazo o moño. Voy también a utilizar balines de 4 milímetros. Voy a tomar el trozo del alambre y a través de él voy a pasar un balín. La característica de este balín es que la boquita o el orificio debe ser lo más amplio posible, ya que vamos a pasar a través de él en varias ocasiones el alambre. Voy a ubicarlo en todo el centro. Y para continuar con este diseño voy a utilizar también mostacilla checa número 8 o Shakira calibrada, pero ustedes pueden adaptarlo al tipo de piedra que ustedes prefieran. En uno de los extremos del alambre voy a pasar también 15 mostacillas o puedes calcular más o menos 3 centímetros. Quedaría así. Para formar la primera parte de este lazo o moño, lo siguiente que voy a hacer es tomar este mismo alambre por donde yo pasé las mostacillas y me voy a devolver con él para pasarlo a través del balín. Y aquí simplemente voy a empezar a jalar para formar la primera parte de este lazo o de este moñito que vamos a formar. Y listo, miren, ya quedaría aquí listo. Voy a formar ahora la otra orejita que forma el moño. Para hacerlo tomo la parte del alambre más larga, paso a través de él 15 mostacillas y el procedimiento es el mismo. La idea es formar esta misma orejita en el otro lado. Voy a tomar el alambre y nuevamente me voy a devolver o lo voy a pasar nuevamente a través del balín. Este es el motivo por el que yo les decía que el balín debe tener el orificio lo más amplio posible. Y listo, aquí simplemente es empezar a jalar para que se vaya formando nuevamente la orejita. Y listo, aquí ya está formado. Vamos viéndole la forma a este moñito o a este lazo. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es, para organizar las cuentas, voy a bajarlas y voy a jalar acá de este lado y voy a repetir lo mismo en el otro lado. Esto es para que las cuentas me queden mejor organizadas, siempre con mucho cuidado para que no vayan a dañar el alambre. Bueno, hay una característica y es que para poder continuar con la elaboración del moño, el alambre debe de salir siempre en la misma dirección. Entonces, mire, este alambre sale hacia un lado y este alambre me sale hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, en caso de que les ocurra esto, lo que voy a hacer es que voy a tomar alguno de los dos alambres y luego lo voy a pasar a través de esta orejita que ya había formado. Que sea la orejita que esté formada hacia el lado de la dirección del alambre. Y al quedar ubicados los alambres hacia el mismo lado, vamos a poder identificar más fácil cuál va a ser el frente del moño, que es aquel que vamos a tener en cuenta al momento de realizar los aretes y la cadena o el collar. Y listo, miren, entonces ya aquí están ambos alambres ubicados en una misma dirección, en un mismo sentido. Entonces ahora ya puedo continuar con la otra parte del diseño. Entonces miren, hacia la parte donde están saliendo los dos alambres va a ser la parte de atrás del moño y la otra parte es la parte que va a ir hacia el frente cuando hagamos la cadena y hagamos los aretes. ¿Ya? Bueno, lo siguiente que voy a hacer es que voy a tomar uno de los alambres y a través de él voy a continuar pasando entonces
las mostacillas, en total voy a pasar 10 mostacillas. Y para cerrarlo les voy a enseñar dos técnicas diferentes pero que funcionan muy bien. Voy a tomar entonces aquí el metro, ubico de esta forma el moño, voy a dejar una medida de 1.5 centímetros y aquí voy a cortar el alambre. Voy a tomar mi pinza de punta redonda, dejando más o menos 1 milímetro. Voy a sujetar el alambre ubicándolo de esta forma como ustedes aprecian acá y voy a empezar a enrollarlo varias veces, dando varias vueltas hasta llegar a donde está la última mostacilla y listo. Y esta es la primera forma que les quiero enseñar el día de hoy para cerrar este moño. Miren cómo queda, es un acabado bonito. Ahora simplemente voy a repetir lo mismo en el otro lado para finalizar ya este primer moño. Recuerden suscribirse a mi canal de Telegram para que sepan cuando suba nuevo video. Abajo les comparto los enlaces para que vayan y se unan. Y listo, entonces esa es la primera forma de cerrarlo. Queda muy bonito, aquí solo es organizarlo un poco y listo. Entonces aquí lo pueden apreciar mucho mejor, se ve súper bonito, súper delicado y me parece que tiene un buen acabado. Y aquí pueden apreciar ya mucho mejor lo que yo les había explicado de la ubicación de los alambres. Esa sería la parte del frente del moño. Miren que los alambres que habíamos ubicado quedaron hacia la parte de atrás, que es lo que cae del moñito como tal. Muy bien, entonces vamos a aprender la segunda técnica. Aquí, como pueden ver, ya incorporé entonces las 10 mostacillas. Voy ahora a sujetarlo de esta forma y voy a pasar a través del alambre un escalachín, también conocido como grapa, que es este pequeñito, y lo voy a ubicar muy bien al lado de donde finaliza la última mostacilla. Voy a tomar mi pinza de punta plana y entonces voy a aplastarlo muy bien. Aquí es importante tener en cuenta que tienen que tratar de que el alambre quede en el centro de donde está este escalachín o esta grapa para que el acabado se vea mucho mejor. Aquí simplemente es aplastarlo con mucha fuerza para que quede súper bien sujeto. Y listo, cuando ya lo tenga bien aplastadito, simplemente es cortar ese alambre que me queda sobrando, tratarlo de hacerlo lo más pegado a la grapa para que me quede con un buen acabado y no vaya a quedar con una puntica que de pronto nos vaya a lastimar. Verifico que quede bien y ya. Aquí ya está finalizada y cerrada esta primera parte del moño. Voy a repetir lo mismo en el otro lado. Esos accesorios están muy en tendencia, así que si tienes un emprendimiento puedes incorporarlo a tu portafolio de productos. Y si aún no tienes tu marca, yo te enseño desde cero cómo crearla, cómo ponerle el precio a los accesorios y que sea un negocio rentable. Te voy a dejar más información de mi curso abajo de este video donde está la descripción. Y aquí entonces está terminado ya este lazo con la segunda técnica de cierre que les enseñé el día de hoy. Ustedes pueden elegir aquella que más les guste o con la que sientan que se ve mucho mejor el accesorio que ustedes están elaborando. Ahora, para convertirlo en aretes o para llevarlo como cadena es muy sencillo. Aquí te lo voy a enseñar. Para los aretes voy a utilizar un gancho pescador. Tú puedes usar el tipo de gancho que más te guste. Lo siguiente que voy a hacer es ubicar el moño que me quede la parte del frente hacia arriba, identificar dónde voy a pasar el gancho. Voy a abrir aquí la argolla que trae esta base para aretes y a través de ella voy a pasar uno de los lados de este lazo. Voy a cerrarla. Y listo, aquí ya me queda entonces armado el primer arete. Ahora simplemente es repetir lo mismo con el otro. Para realizar el otro arete voy a repetir el procedimiento, lo único que voy a variar es la ubicación del gancho pescador. Como puedes ver, estaría en el otro extremo. Y listo.
Para la cadena voy a tomar 2 trozos de cadena entre 16 a 18 centímetros, 2 argollas de 6 milímetros y un broche. Voy a empezar tomando una argolla, la cual voy a abrir, y a través de ella voy a pasar uno de los trozos de la cadena en uno de los extremos y también el broche. Cierro nuevamente la argolla. En la parte de arriba te voy a compartir un curso que es completamente gratis para que aprendas las técnicas más básicas de bisutería. Voy a continuar tomando la otra argolla y a través de ella voy a pasar la otra cadena en uno de sus extremos. Voy a continuar ahora nuevamente ya con el moñito, una argolla y una de las partes de la cadena. Simplemente voy a tomar la argolla y a través de esta voy a pasar uno de los lados del lazo o del moño. Y también voy a pasar uno de los extremos de la cadena que había tomado inicialmente. Y listo. Voy a tomar ahora la otra argolla y voy a unir la otra cadena que me quedaba pendiente. Cierro y listo. Aquí ya está finalizada esta cadena, queda súper bonita. Miren, se ve toda coqueta, apenas como es el estilo de los accesorios que les enseñé el día de hoy. Apenas la podemos complementar con este juego de aretes y queda divino. Como siempre, es un gusto poder enseñarte, me encanta tenerte por estos lados. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, activa las notificaciones y por supuesto darle un like a este video. Nos vemos más adelante con otro tutorial. Gracias por ver, chao chao.